Hola, en la lección anterior probamos que si uno tiene una ecuación diferencial de segundo orden y una ecuación de esa clase, normalmente se puede escribir de esta forma, con la segunda derivada de la función desconocida como alguna función dada de q punto y t en este caso. Entonces lo que demostramos es que si uno parte de una ecuación de esta clase, es posible hallar no solamente una lagrangiana que reproduzca esta ecuación, sino que de hecho hay una infinidad de posibilidades. El ejemplo que tratamos en la lección anterior se refiere a un oscilador amortiguado que, digamos, en forma natural, en la forma tradicional, no tendría una lagrangiana estándar. Es decir, cuando tenemos amortiguamiento, si hay una fuerza de fricción, entonces allí no tenemos la posibilidad de definir un potencial. Y entonces la lagrangiana L igual a T menos B pues deja de tener sentido y la ecuación de movimiento no se puede obtener de esa forma. Sin embargo, bueno, vimos que si uno define la función m como la segunda derivada de L con respecto a Q punto dos veces, entonces esta m está determinada por la función f de la siguiente manera: la parcial de m con respecto a t más q punto por la parcial de m con respecto a q más q2 punto, que es precisamente esta f, por la parcial de m con respecto a q punto. Esto es igual a menos m por la parcial de f con respecto a q punto. Esta es la ecuación que determina la función m, a partir de la cual se determina la lagrangiana. Y para encontrar esta m tenemos que resolver esta ecuación diferencial parcial lineal que pues depende de la función f que uno tenga. Entonces el propósito de esta lección es continuar dando ejemplos de cómo funciona esto. Por desgracia, el truco de este procedimiento solamente sirve cuando tenemos una sola ecuación de esta clase. Si estamos pensando en la mecánica, estaríamos entonces hablando de sistemas con un solo grado de libertad. Ya cuando hay dos o más ecuaciones, es decir, si tenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden en adelante, entonces ya no necesariamente una lagrangiana que reproduzca ese sistema va a existir, sino que existen ciertas condiciones no triviales que uno puede ver en algunos ejemplos concretos, no se van a cumplir en general, pero ya por lo menos en este caso uno puede ver que la lagrangiana natural no es algo tan especial, en el sentido de que hay otras opciones que también nos van a servir para reproducir las mismas ecuaciones de movimiento. En el ejemplo que vimos en la sesión anterior, ahí se trataba, decía, de un problema en donde la lagrangiana natural no existe. Vamos a ver un ejemplo, en cambio, donde la lagrangiana natural sí existe, pero vamos a ver que uno puede hallar otras posibilidades que más que nada quiero recalcar que eso muestra que la lagrangiana pues definitivamente no es algo único y que el significado que uno le quiere dar al principio de Hamilton pues hay que tomarlo con mucho cuidado, precisamente por el hecho de que hay en muchos casos diferentes lagrangianas que van a reproducir las mismas ecuaciones de movimiento. Entonces el ejemplo que voy a considerar enseguida es precisamente el caso de un oscilador no amortiguado. Es decir, pensemos que se tiene un resorte con una rigidez K minúscula y vamos a suponer que el resorte obedece la ley de Hooke en forma exacta, y si no hay fricción, la ecuación de movimiento que uno tiene para este caso, lo cual se conoce de mecánica elemental, pues sería simplemente lo siguiente: si le llamamos Q a la distancia que se desplaza este objeto a partir de la posición de equilibrio en la cual el resorte está relajado, entonces m por q2 puntos, que sería la masa por la aceleración, y de acuerdo con la segunda ley de Newton, eso tiene que ser igual a la fuerza neta sobre este cuerpo, que en este caso vamos a suponer precisamente, como decía, que está dada esta fuerza por la ley de Hooke. Entonces lo que tenemos es esta relación, o escrito de otra manera, Q2 puntos es igual a menos K sobre M por Q,
y lo que se hace regularmente es a este cociente K sobre M representarlo por la omega cuadrada. Omega sería la frecuencia angular de las oscilaciones libres que tendría este oscilador, justamente. Entonces, la ecuación que queda es una ecuación pues extremadamente sencilla. Las soluciones, ya sabemos, son combinaciones lineales de senos y cosenos. Y aquí el punto no es tanto hallar las soluciones de la ecuación de movimiento, lo cual es bastante simple, sino más bien demostrar que, aunque se puede construir una lagrangiana, voy a llamarle L sub 0 a esta lagrangiana, es la lagrangiana natural, que en este caso pues es simplemente un medio de m por q punto al cuadrado, que representaría la energía cinética de este cuerpo, y el potencial pues se obtiene de recordar que para un resorte ideal que satisface la ley de Hooke, la energía potencial es un medio de la rigidez K por la elongación al cuadrado. Entonces, esta es la lagrangiana natural, y efectivamente si uno sustituye esta lagrangiana en las ecuaciones de Lagrange o de Euler-Lagrange, uno reproduce justamente la ecuación de movimiento que aquí estaríamos tomando como punto de partida. Entonces, lo que quiero mostrarles es que aparte de esta lagrangiana, uno puede construir muchas otras. Entonces, la ecuación que en este caso nos interesa, que tendría esta forma, pues aquí ya la tenemos. En este caso muy especial, ocurre que la función f solamente depende de q, no hay dependencia ni en q punto ni en t. Entonces, en este ejemplo, la f, que en general dependería de q, q punto y t para esta clase de problemas, sería menos omega cuadrada por q. Y la ecuación que tenemos que resolver entonces para encontrar la m, que es el punto de partida para encontrar cualquier otra lagrangiana para problemas de esta clase, esta m pues tendría que satisfacer esta ecuación con la f dada de esta manera. Ahora, notemos que el lado izquierdo de esta ecuación se puede interpretar o ver como la derivada total de la m con respecto al tiempo. Es decir, así como la lagrangiana es función de q, q punto y t, la m en principio también es función de esas tres variables, y esta combinación que aquí tenemos, recordando que la f es q2 puntos, esto entonces se puede ver como una manera explícita de representar la derivada total de m con respecto al tiempo. Así es de que lo que en este caso queremos es que la derivada de la m con respecto al tiempo, que repito, equivale a todo lo que está aquí del lado izquierdo, eso tiene que ser igual a menos m por la parcial de f con respecto a q punto. Pero en este caso, como mencionaba, la f no depende de q punto, así es de que aquí lo que vamos a tener es un 0, y entonces esto es simplemente 0. En otras palabras, la función m que sirve para construir la lagrangiana tiene que ser tal que su derivada total con respecto al tiempo tiene que ser 0, o sea que esta m es una cantidad conservada, es una constante de movimiento, es una primera integral de las ecuaciones de movimiento. Bueno, en este caso hay una sola ecuación, y entonces cualquier expresión que, bueno, otra vez no queremos que sea 0 o una constante trivial, queremos algo que depende efectivamente de las variables de las que tiene que depender. Entonces lo que andamos buscando es algo que, como consecuencia de la ecuación de movimiento, que es la que aquí estaríamos nosotros utilizando, queremos que su derivada total con respecto al tiempo sea 0. Entonces, pensando en lo que físicamente significa este problema, pues tenemos muchas opciones, de hecho, que podemos escoger para una elección de esta m. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar m igual a q punto al cuadrado más omega cuadrada q cuadrada. Esto es prácticamente la energía total del oscilador. Vean ustedes que así como esta expresión corresponde a t menos b, la suma, que en este caso se conserva y representa, repito, la energía mecánica total, si uno hace a un lado el factor de 1 medio de m, entonces la energía total corresponde básicamente a esta combinación.
De hecho, uno puede ver que si esto se sustituye en la ecuación que tenemos que satisfacer en este caso, efectivamente uno obtiene un 0 como debe de ser. Entonces lo que sigue es que si ya tenemos una solución no trivial de esta ecuación, entonces recordando que esta m tiene que ser la segunda derivada de la L, entonces esto es la segunda derivada de L con respecto a Q punto, y de allí podemos ir integrando en forma de sucesión para ir encontrando la L en forma completa. Lo primero que tenemos es que la parcial de L con respecto a Q punto, de acuerdo con esto, pues sería un tercio de Q punto al cubo más omega cuadrada Q punto. Vean que efectivamente si uno deriva esta expresión con respecto a Q punto, este 3 se va a cancelar, queda Q punto al cuadrado como aquí se necesita, y al derivar este término con respecto a Q punto queda justamente esta combinación. Aquí, como de costumbre, recordemos que en este formalismo las variables Q, Q punto y T se tienen que estar tratando en forma de variables independientes mientras no estemos usando ya las ecuaciones de movimiento. Una vez que uno impone las ecuaciones de movimiento, entonces ya todo se vuelve función del tiempo. Ahorita todavía no estamos en ese punto, así es de que aquí hay que tratar Q, Q punto y T como variables independientes. Pero esta no es la única opción, sino que si aquí agregamos cualquier función que dependa exclusivamente de Q y de T, sigue siendo satisfecha esta ecuación, bueno, más bien esta. Y ahora, una vez que ya tenemos la primera derivada, podemos encontrar la L también. Lo que vamos a obtener es 1 sobre 12 por Q punto a la cuarta, que es una primitiva de este primer término. Para el que sigue vamos a tener un medio de omega cuadrada Q punto al cuadrado, y del término siguiente, que incluye esta función desconocida g, lo que vamos a tener es Q punto por la g, que depende de Q y de T, más otra función desconocida que depende de Q y de T. Estas funciones desconocidas, g y h, precisamente hay que escogerlas de tal forma que se satisfaga la ecuación que en este caso queremos reproducir. Pero como veremos otra vez, estas dos funciones que dependen de dos variables se pueden escoger de una infinidad de maneras, y vamos a ver alguna de ellas que resulte particularmente conveniente. Entonces, una vez que tenemos ya la L de esta forma, como decía, las funciones desconocidas g y h hay que determinarlas, buscando que al sustituir la L en la ecuación de Lagrange o de Euler-Lagrange, uno regrese a la ecuación, ya sea esta o esta, que es la que nos interesa reproducir, ya no con la lagrangiana natural, sino con otra lagrangiana. Vean que esta ya no es equivalente, ya no es lo mismo que lo que teníamos en forma elemental. Aquí tenemos un Q punto al cuadrado, mientras que aquí ya tenemos una Q punto a la cuarta, y hay otros términos donde se mezclan las Qs y las Q puntos. Bueno, la Q y la Q punto. Entonces, lo que necesitamos es que 0 sea igual a dn de t por la parcial de L con respecto a Q punto menos la parcial de L con respecto a Q. Esta es la ecuación de Lagrange. Y esta ecuación debe de coincidir con esta ecuación. Es decir, estas dos funciones hay que escogerlas para que regresemos a la ecuación que aquí tomamos originalmente. Entonces, ya lo que necesitamos aquí sustituir lo tenemos. La parcial de L con respecto a Q punto, de hecho, es esta expresión. Así es de que sustituyo, vamos a tener un tercio de Q punto al cubo más omega cuadrada Q punto más la G. La voy a dejar así indicada, nada más hay que tener en mente que depende de Q y de T. Y a eso hay que restarle la parcial de L con respecto a Q. Entonces, este término no contribuye, da 0. Este otro lo que nos va a dar es menos omega cuadrada Q por Q punto al cuadrado. Del término que sigue vamos a tener menos Q punto por la parcial de G con respecto a Q. Y finalmente menos la parcial de H con respecto a Q. Entonces aquí, insisto,
hay que considerar que g y h son funciones de q y de t, y en particular eso va a ser importante en el momento en que desarrollemos esta derivada. Aquí vean que hay una derivada total, en donde justamente hay que tomar en cuenta de que esta g tiene que depender de la t en forma explícita, pero también puede depender implícitamente del tiempo a través de la q. Bien, entonces lo que tenemos al desarrollar las derivadas que están aquí indicadas sería esto, q punto al cuadrado. Al derivar este primer término, el 3 se cancela, queda q punto al cuadrado, pero como estamos derivando con respecto al tiempo, falta aquí agregar un factor que sería q dos puntos. Del siguiente término vamos a tener dos contribuciones. Una de ellas es 2 omega cuadrada q punto por la q punto que ya teníamos. Vamos a tener también omega cuadrada q cuadrada por q dos puntos. Y de la derivada total de la g, como dije, vamos a tener dos posibles contribuciones. La parcial de g con respecto a t más q punto por la parcial de g con respecto a q, de acuerdo con la regla de la cadena. Y a eso hay que restar los términos que ya teníamos allí escritos. Aquí simplemente copiamos esas expresiones, no hay mucho que se pueda hacer por ahora, pero lo que podemos notar es que hay, para comenzar aquí, una pequeña cancelación. Justamente este término de q punto por la parcial de g con respecto a q se cancela, y también podemos hacer una ligera simplificación porque este término es semejante a este. Entonces, haciendo las reducciones posibles, lo que tenemos para comenzar es q punto al cuadrado más omega cuadrada q cuadrada por q dos puntos, lo cual toma en cuenta este término que está aquí y este otro, que son los únicos que contienen a q dos puntos. Después, tomando este término con este, eso se reduce a más omega cuadrada por q punto al cuadrado. Entonces ya estos los hemos tomado en cuenta también. Y solamente quedan dos posibles contribuciones, que son la parcial de g con respecto a t menos la parcial de h con respecto a q. Ahora hay que recordar que lo que andamos buscando es que la ecuación de Lagrange, que en este caso es esto que aquí ya escribí, esto tiene que reproducir la ecuación de movimiento, que es la que tomamos como punto de partida, es decir, q dos puntos queremos que sea menos omega cuadrada por q. Entonces, de acuerdo con eso, esto equivale a menos omega cuadrada por q punto al cuadrado más omega cuadrada q cuadrada, y todo lo demás más omega cuadrada por q punto al cuadrado más la parcial de g con respecto a t menos la parcial de h con respecto a q. Y lo que podemos confirmar es que una vez que cancelamos lo que se puede cancelar, vean ustedes que este término de aquí y este justamente se cancelan. Aquí teníamos omega cuadrada q punto al cuadrado, aquí tenemos menos omega cuadrada q punto al cuadrado, lo cual es satisfactorio porque precisamente esta g y esta h solamente pueden depender de q y de t, lo mismo que sus derivadas. Entonces esto que está aquí, estos dos términos, solamente pueden ser función de las variables q y de t, y por lo tanto cualquier otra variable que aparezca aquí, en particular la q punto, tiene que eliminarse para que haya consistencia. Entonces lo que queda, nada más para escribirlo aquí en forma que se identifique con facilidad, lo que tenemos es menos omega cuarta por q cúbica, que es el resultado de la multiplicación de estos factores, menos omega cuarta q cúbica, y a eso hay que agregarle la parcial de g con respecto a t menos la parcial de h con respecto a q. Y como mencionaba antes, esta condición en donde tenemos dos funciones desconocidas, esto se puede satisfacer de una infinidad de maneras.
Ahorita, por ejemplo, para abreviar, si por ejemplo escojo que la g sea 0, eso es una posibilidad, entonces lo que queda es que la parcial de h con respecto a q, vean que si eliminamos simplemente por decreto este término, entonces estos dos tienen que cancelarse. Y si pasamos entonces esta derivada al lado contrario, se deduce que la parcial de h con respecto a q tiene que ser igual a menos omega cuarta q cúbica, lo cual se puede satisfacer, aunque no es la única opción, se puede satisfacer con menos un cuarto de omega cuarta q cuarta. Vean que al derivar esta expresión con respecto a q, efectivamente regresamos a lo que tenemos aquí. Podríamos agregar a esta expresión cualquier función de t y eso no va a modificar lo que aquí ya tenemos. En resumen, si escogemos, decía, la g de esta forma y la h de esta manera, entonces podemos regresar a la L que ya teníamos aquí parcialmente. Este término desaparece y la h aquí está ya indicada. Entonces la nueva lagrangiana, que no es definitivamente la estándar, sería 1 sobre 12 por q punto a la cuarta. Después tendríamos más 1 medio omega cuadrada q punto al cuadrado. Y la h nos da menos 1 cuarto omega cuarta q cuarta. Aquí inclusive esta lagrangiana no tiene unidades de energía, lo cual realmente no significa nada. Como la ecuación de Lagrange es una ecuación lineal, si yo multiplico la L por cualquier constante que puede tener las unidades, las dimensiones que yo quiera, yo puedo hacer que la L tenga, si quiero, unidades de longitud, de área o lo que sea. Así es de que realmente no es importante que esta L no tenga unidades de energía. Aquí quizá lo que resulta más notorio es el hecho de que esto pues es algo definitivamente diferente a lo que tenemos en el caso de la lagrangiana natural, que precisamente aquí tenía originalmente para hacer esta comparación. Entonces lo que se puede ver es que pues efectivamente, por lo menos en problemas de esta clase donde tenemos un solo grado de libertad, uno puede encontrar una infinidad de posibles lagrangianas. Aquí una primera reducción que ocurrió fue que de la infinidad de soluciones de esta ecuación, aquí escogimos una muy particular y de ahí fue que llegamos a estas expresiones que aparecen en la parte final. Podemos ver que aparte de la solución que aquí escogimos, hay otras opciones. Vean ustedes que esta ecuación que aquí teníamos se puede escribir de esta otra forma. Aquí voy a separar esta solución particular y voy a regresar a lo que teníamos antes de que escogiéramos así las cosas. Vean ustedes que la ecuación que aquí nos quedó se puede expresar de esta forma, que 0 es igual a la parcial de g con respecto a t menos la parcial con respecto a q, por ejemplo, de h más un cuarto de omega cuarta q cuarta. Entonces uno puede convencerse de que, bueno, este término es este aquí al distribuir, el primer término coincide con el que aquí ya teníamos y el segundo precisamente nos lleva a esta expresión. De hecho, si la g vale 0, una opción es que la h sea justamente el negativo de esta expresión. Pero ahora podemos ver que aparte de esta posibilidad que aquí pues vimos que nos lleva a expresiones relativamente simples, hay otras muchas posibilidades. De hecho, lo que podemos ver es que si recordamos de ecuaciones diferenciales o de cálculo en varias variables, que si la parcial de m con respecto a x es igual a la parcial de n con respecto a y, eso nos dice que estas dos funciones son las derivadas de alguna función en común. Es decir, estas condiciones son equivalentes a la existencia de alguna función
voy a llamarle f mayúscula, por ejemplo, que en principio depende de x y y, tal que la m es la parcial de f con respecto a y la n es la parcial de f con respecto a x. Esto uno lo ve en los textos de ecuaciones diferenciales en relación con el tema de las ecuaciones exactas. Y vean que efectivamente, si uno sustituye estas expresiones aquí arriba, nos va a quedar la derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, y del lado derecho nos va a quedar la derivada con respecto a y, derivada con respecto a x de la f. Entonces, si esta f tiene, por ejemplo, primeras derivadas continuas, efectivamente las segundas derivadas son iguales y se ve que la ecuación que tenemos aquí efectivamente se satisface. Y aquí la parte más interesante es justamente en la dirección hacia abajo, que si estas derivadas son iguales, entonces estas dos funciones se pueden escribir en términos de una sola función. Entonces aplicamos este resultado para este caso y entonces usando la misma f mayúscula, la misma letra, lo que esta condición significa, si gustan, escríbanla de esta forma. Esto que aquí tenemos equivale a que la parcial de g con respecto a t sea la parcial con respecto a q de h más un cuarto de omega cuarta q cuarta. Entonces esto implica la existencia de una función, en este caso de q y de t, no de x y y como aquí teníamos, sino que ahora aquí las variables independientes son q y t. Y lo que tiene que pasar es que la g tiene que ser la parcial de f con respecto a q, mientras que h más un cuarto de omega cuarta q cuarta tiene que ser la derivada de esa función arbitraria con respecto a t. Aquí algo que no recalqué lo suficiente, pero lo hago ahora. Si esta f tiene, por ejemplo, como dije, primeras derivadas continuas, ya automáticamente esto se va a reducir a una identidad. Entonces aquí pasa lo mismo. Si esta f es una función bien comportada, automáticamente la g y la h dadas de esta forma van a satisfacer esta condición. Entonces el caso que aquí tratamos, que está enmarcado en esta línea color verde, correspondería, por ejemplo, a tomar la f igual a 0 o a una constante. Y en este caso aquí tenemos 0 y tenemos aquí la h dada de esta manera. Pero si esta f es, por decir algo, el seno de q por e a la t, en fin, cualquier cosa que yo invente que mezcle a estas dos variables y que me dé una función bien comportada, va a servirnos también como otras opciones. Entonces, la lagrangiana que aquí escribimos, donde la g era 0 y la h era esto, bueno, se puede cambiar por otra expresión más general, en donde de hecho vamos a tener no constantes arbitrarias, sino funciones arbitrarias. Entonces aquí se puede ver que hay, pues, por un lado, esta enorme variedad de posibilidades, pero desde un inicio, aquí cuando escogimos la m de esta manera, pues esta también es solamente una de una infinidad de posibilidades más que podríamos haber tomado. Por ejemplo, si en lugar de esta expresión, cuya derivada total vale 0, tomo la exponencial de esa expresión, pues también su derivada total con respecto al tiempo va a ser 0. Y las cosas, pues por supuesto, van a volverse algo más complicado desde el punto de vista del cálculo, pero lo que quiero recalcar es que vamos a tener otras expresiones totalmente diferentes a la que tenemos con la lagrangiana estándar, esto que aquí conocemos. Y más que nada lo que quiero pues enfatizar con todo esto es el hecho de que pues efectivamente las cosas son bastante más flexibles que lo que normalmente se plantea. Aquí estoy haciendo énfasis en este punto porque precisamente en la mayoría de los textos de mecánica analítica no se menciona este punto. Entonces aquí, claro, uno puede decir, bueno, si yo ya tengo la ecuación de movimiento, ¿ya para qué quiero una lagrangiana? Normalmente la lagrangiana sirve para que de ella uno pueda encontrar las ecuaciones de movimiento. Pero ya hemos visto en algunas de las lecciones anteriores que aunque nosotros conozcamos desde un inicio la ecuación o ecuaciones de movimiento,
Aún así, encontrar una lagrangiana puede ser de mucha utilidad inclusive, no solamente de utilidad, sino que de mucha utilidad, porque ya sabemos que a través de la lagrangiana podemos descubrir cantidades conservadas, por ejemplo, asociadas con la independencia de la lagrangiana de alguna coordenada o del tiempo. En este caso, que es un caso extremadamente simple, pues eso no es algo pues que estemos buscando en realidad. Desde un principio señalaba que esta ecuación de movimiento que estamos tomando desde un inicio, pues conocemos para ella su solución general, es una combinación arbitraria lineal de senos y cosenos de omega t. Entonces, bueno, pero aunque aquí no sería pues de ninguna utilidad el buscar cantidades conservadas por otra vía, porque el problema es extremadamente sencillo, aquí pues lo que quiero señalar es que este ejemplo ilustra que aún en casos en donde uno sí puede construir la lagrangiana natural, pues hay otras posibilidades. En el ejemplo que vimos en la lección anterior, donde teníamos el oscilador amortiguado, allí la lagrangiana natural no existe, pero vimos que se podían encontrar otras lagrangianas que, pues como mencionaba antes, pueden ser de utilidad, por ejemplo, en la búsqueda de cantidades conservadas. De nuevo, el problema de un oscilador amortiguado es matemáticamente muy sencillo. La solución general también se puede obtener fácilmente, tiene que ver con exponenciales reales o complejas, pero pues aquí, insisto, la parte fundamental es recalcar que la lagrangiana pues no tiene que tener un significado físico y que, entre otras cosas, el principio de Hamilton pues no es algo que diga algo muy relevante respecto al comportamiento de un sistema mecánico. Es decir, ya vimos en qué consiste básicamente el principio de Hamilton. Nos dice que la integral de la L tiene que ser un extremo para curvas que tienen extremos comunes. Sí, pero esa L no es única, así es de que el significado que le queramos dar al principio de Hamilton, pues habrá que buscarlo con mucho cuidado, tomando en cuenta estos hechos que aquí se están recalcando. Entonces voy a terminar esta lección ahora viendo otro ejemplo diferente, porque por lo menos en el que acabamos de tratar estuvimos pensando en un problema que tiene un claro sentido físico. El ejemplo que vamos a ver a continuación para terminar esta lección se refiere a una ecuación diferencial que no tiene que tener alguna relación con algún problema de la mecánica o siquiera algún problema de la física o algo así, sino que lo que quiero recalcar es que la lagrangiana, el principio de Hamilton, pues no dicta nada en relación con el comportamiento físico. Podemos tener ecuaciones que definitivamente nos llevan a comportamientos muy distintos a lo que tendríamos con la segunda ley de Newton, pero aún así tendríamos una lagrangiana y tendríamos entonces un principio de Hamilton, etc. Así es de que, bueno, todo esto es simplemente para recalcar lo que ya he estado mencionando. La ecuación que vamos a tratar en el ejemplo siguiente es esta: 4q 2 puntos más 9t por q punto a la 5 tercios. Vean ustedes que no parece muy relacionada con las cosas que uno encuentra regularmente en la mecánica. En este caso, la f minúscula, si uno despeja la q 2 puntos, la f podemos ver que sería menos 9 cuartos de t por q punto a la 5 tercios. Lo interesante de este ejemplo es que corresponde a lo que llamaríamos en ecuaciones diferenciales un sistema no autónomo. Es decir, aquí vean cómo el tiempo aparece en forma explícita y en ese sentido pues difiere de los ejemplos que hemos estado tratando mayoritariamente en las lecciones anteriores. Entonces vamos a ver que aplicando el procedimiento que ya hemos visto en los ejemplos previos, uno puede hallar una y muchas funciones lagrangianas para esta
ecuación que pues aparentemente no tiene relación con algún comportamiento físico reconocible, pero a pesar de todo ello vamos a ver que podemos hallar una lagrangiana y que esta ecuación que tenemos aquí es la solución de un problema variacional. Entonces, otra vez, los principios variacionales pues no necesariamente tienen un significado o un contenido que podamos nosotros pues ver en forma directa, y pues el hecho de que haya tantas lagrangianas diría yo que pues quiere decir que no hay nada de fondo en estas interpretaciones que desde el pasado se ha tratado de asociar con esta clase de principios que tenemos dentro de la física. El primer paso para hallar una lagrangiana consiste en hallar una solución no trivial de la ecuación diferencial parcial, que consiste en esto: la parcial de m con respecto a t más q punto por la parcial de m con respecto a q, más q dos puntos, que en este caso corresponde a menos 9 cuartos de t por q punto a la 5 tercios, por la derivada de m con respecto a q punto. Esto tiene que ser igual a menos m por la parcial de f con respecto a q punto, lo cual en este caso se reduce, se convierte en esto que escribo ahora. Tendríamos m positiva con 9 cuartos de t por un factor de 5 tercios por q punto a la 2 tercios. Aquí podríamos hacer una ligera reducción. 9 sobre 3 es 3, pero como vamos a ver enseguida, conviene dejarlo así por ahora. Entonces, lo que me interesa es hallar, decía, alguna solución no trivial de esta ecuación, y en este caso, afortunadamente, se puede ver que hay una solución sencilla que consiste en suponer que la m, que en principio depende de t, q y q punto, bueno, aquí podemos suponer que es una función solamente de q punto, y en este caso los dos primeros términos que aquí aparecen van a ser iguales a 0, y lo único que nos queda es entonces la ecuación menos 9 cuartos por t por q punto a la 5 tercios, y ahora aquí quedaría una derivada ordinaria igualado a m por 9 cuartos por t por 5 tercios de q punto a la 2 tercios, lo cual es una ecuación ordinaria de primer orden bastante simple. De hecho, aquí podemos ir cancelando algunas cosas que aparecen en forma común en los dos lados de la ecuación y separando variables, tal como se acostumbra en los textos de ecuaciones diferenciales. Lo que nos queda es que dm sobre m sería igual a menos 5 tercios de dq punto, y una vez que pasamos este factor al lado derecho, vean ustedes que nos quedaría simplemente un q punto en el denominador, por lo que el logaritmo de m sería igual a menos 5 tercios del logaritmo de q punto más una constante que, bueno, la escribo en la forma de un logaritmo también, para que entonces, utilizando las propiedades de los logaritmos, esto pues nos lleva a que la m sea igual a una constante por q. Entonces aquí tendríamos una constante diferente a la constante que habíamos introducido antes. De hecho, sería básicamente la exponencial de ella. Por, decía, q punto a la menos 5 tercios. Siendo un poquito más estrictos, aquí sería necesario agregar barras de valor absoluto, tanto en un lado como en el otro, y esa posibilidad de que la m sea negativa o positiva hace que esta constante que aquí teníamos
puede ser entonces finalmente también una constante positiva o negativa. Lo menciono porque la exponencial de cualquier número real es una cantidad positiva, pero al quitar aquí las barras de valor absoluto, eso abre la posibilidad de que esta constante también sea un número real negativo. Y menciono esto porque, como veremos, conviene, para evitar signos negativos posteriormente, escoger esta constante, por ejemplo, igual a menos 1, y entonces la m sería menos, en ese caso, q punto a la menos 5 tercios, y por definición la m, recordemos, es la segunda derivada de L con respecto a q punto dos veces. De ahí entonces se deduce que la primera derivada de L con respecto a q punto sería algo de la forma q punto, vean, aquí lo que necesitamos es una potencia que sea una unidad más grande que menos 5 tercios, eso nos da un menos 2 tercios por un factor de 3 medios. De esa forma, al derivar esta expresión, el 2 tercios con el 3 medios se cancela, queda un signo menos, como aquí, y al restarle un 1 al exponente, nos queda justamente menos 5 tercios. Y de nuevo hay aquí la posibilidad y en cierta forma la necesidad de agregar una función por el momento arbitraria que de lo único que puede depender es de q y de t. Una vez que ya tenemos la primera derivada, ahora podemos encontrar la expresión que la L tiene que tener y hacemos básicamente lo mismo. Lo que necesitamos para terminar aquí con un q a la menos 2 tercios sería tener originalmente un q punto a la 1 tercio, entonces necesitamos un factor de 3, con lo que nos lleva pues a un factor de 9 medios. Vean que de esa forma, al derivar el 1 tercio, aquí al multiplicarse por 9 medios, se convierte en 3 medios, y al restarle un 1 al exponente nos queda menos 2 tercios efectivamente. A eso hay que agregarle q punto por la g, que depende de q y de t, y también aquí al integrar tenemos otra función desconocida que solamente puede depender de q y de t. Entonces, lo que determina lo que tienen que ser estas funciones g y h, tanto como se puede, es justamente que al sustituir esta L en la única ecuación de Lagrange, que en este caso tendríamos, lo que debe de ocurrir es que recuperemos la ecuación que aquí estamos planteando desde un inicio. Aquí la muestro para que vean qué es lo que queremos obtener. Así es de que, sustituyendo lo que ya se determinó, esto sería igual a la derivada con respecto a t, que bueno, aquí no sabemos si correspondería al tiempo, aquí simplemente es el nombre de la variable independiente, y la parcial de L con respecto a q punto la tenemos ya dada arriba, entonces aquí tenemos 3 medios de q punto a la menos 2 tercios más esta g, que hay que tener presente que depende de q y de t en principio, y a eso hay que restarle la parcial de L con respecto a q, y eso aquí daría 0, aquí lo que vamos a obtener es menos q punto por la parcial de g con respecto a q, y finalmente menos la parcial de h con respecto a q. Desarrollando la derivada total que aparece aquí dentro del paréntesis, entonces eso nos da, para comenzar, menos 2 tercios con el 3 medios se cancela, quedaría entonces un signo menos nada más, por q punto elevado a una potencia que sería menos 5 tercios por q dos puntos. Y después, al derivar la g, vamos a tener dos contribuciones, la parcial de g con respecto a t más q punto por la parcial de g con respecto a q, y a eso hay que restarle q punto por la parcial de g con respecto a q, que se va a cancelar como podemos apreciar. Y bueno, una vez que cancelamos eso que ya no va a continuar más adelante, lo que necesito es sustituir la ecuación diferencial que en este caso nos interesa. Entonces recordemos que la q dos puntos queremos que sea menos, aquí me regreso arriba, queremos que sea menos 9 cuartos de t, 9 cuartos de t por q punto a la 5 tercios
Eso entonces corresponde a este producto. Y lo único que falta es la parcial de g con respecto a t menos la parcial de h con respecto a q. Entonces estas potencias de q punto se cancelan como debe de ser, porque la g y la h nada más dependen de q y de t, así es de que aquí no está permitido que aparezca alguna otra variable más. Y lo que tenemos entonces es 9/4 positivo de t solamente, más la parcial de g con respecto a t, menos la parcial de h con respecto a q. Y ahora tenemos varias formas de agrupar este término explícito que tenemos, ya sea que lo incluyamos aquí o que lo incluyamos acá, es totalmente a nuestro gusto. Y pues como, bueno, por ejemplo, aquí hay la opción de incluirlo dentro de esta derivada o dentro de esta otra. Voy a optar por esa última opción. Entonces tendríamos la parcial con respecto a q de h menos 9/4 del producto t por q. Vean que al derivar con respecto a q este producto, el signo va a desaparecer y quedaría simplemente 9/4 de t, efectivamente. Entonces, como todo esto queremos que sea igual a 0, igual que vimos en el ejemplo anterior, esto implica la existencia de una función que depende de q y de t, pero es una función totalmente arbitraria. Cualquier función que dependa de q y t va a funcionar siempre y cuando sea una función bien comportada. Entonces va a existir una función, decía, tal que la g sea la parcial de esa función con respecto a q y la h menos 9/4 de t por q corresponda a la parcial de f con respecto a t. De esa manera, si g es esto y esta diferencia es esta parcial, aquí lo único que nos va a quedar son las segundas derivadas cruzadas de la f, y si esta f, como decía, es una función bien comportada, eso nos va a dar 0. En particular, por ejemplo, si escogemos que la f sea 0, pues entonces la g es 0 y la h sería 9/4 de t por q, pero con cualquier otra f que nosotros escojamos va a funcionar también de igual manera. Entonces el resultado aquí final con el que voy a terminar esta lección es que para la ecuación diferencial que inventamos allá arriba, la L, una L, se puede escoger como 9/2 de q punto a la 1/3, muy distinto de lo que normalmente tenemos en los problemas de mecánica propiamente, donde lo típico es que la velocidad aparezca al cuadrado como parte de la expresión para la energía cinética. Y posteriormente tenemos aquí q punto por la g, que es la parcial de f con respecto a q, más la h, que es 9/4 de t por q. Aquí este 4 no se ve muy claramente. Ahí está, 9/4 de t por q, más la parcial de f con respecto a t, lo cual se ve de esta expresión al despejar la h que aquí necesitamos. Y la forma en que regularmente se expresa esto es de esta manera: 9/2 de q punto a la 1/3 más 9/4 de t por q. Y en cierto sentido podríamos pensar que estos dos términos se pueden expresar como la derivada total de f con respecto a t, lo cual hay que tomarlo con mucho cuidado. Es decir, aquí en esta expresión, recordemos, en la lagrangiana, q, q punto y t son variables independientes. Y aquí, en cambio, cuando estamos pensando en esta derivada total, estamos pensando en que la q y la t no son independientes entre sí. Entonces hay que ver simplemente esto como una forma abreviada de expresar estos dos términos. En el momento en que ya estuviéramos pensando concretamente en una solución de las ecuaciones de movimiento, en donde la q es función de t, entonces sí, esta derivada total correspondería a esta suma. Ahorita simplemente hay que ver esta expresión como una manera abreviada de expresar la suma de estos dos términos. Esto es lo que se hace normalmente, pero como decía, no siempre de una manera muy consciente. Entonces aquí pues hago la conexión con la notación que se emplea regularmente
pero haciendo la aclaración de que se trata de un pequeño abuso más o menos similar a los que se acostumbran en estos tratamientos. Bien, entonces con esto quiero terminar esta lección y bueno, quizá más adelante tomemos algún ejemplo similar para ejemplificar algunos de los resultados relacionados con la descripción lagrangiana. El resultado de estas lecciones más recientes, pues espero que haya quedado claro que hay muchos problemas, específicamente aquellos casos en donde tenemos una sola ecuación de segundo orden, en donde podemos encontrar otras muchas lagrangianas que no necesariamente coinciden con la lagrangiana natural, la cual en muchos casos no va a existir. Bien, gracias por la atención y ya continuaremos en la siguiente lección.